Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 9 de noviembre de 2024. Son las 8 y 18, 7 y 18 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué te parece la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Comenzamos en Valencia y en distintos puntos de la península porque se cumplen 11 días de la tragedia provocada por la gota fría, como decimos en la Comunidad Valenciana y en otras ciudades como Albacete y Málaga. En estos momentos la cifra oficial de fallecidos la aportó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X, antiguo Twitter. Habla de 223 muertos, 215 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continúan con la búsqueda de las 50 personas desaparecidas, aunque ha adelantado también el ministro que hay alrededor de 48 fallecidos sin identificar. Es por ello que la Guardia Civil está pidiendo por redes sociales que los familiares de los desaparecidos faciliten muestras de ADN para llevar a cabo esas tareas, esos trabajos de identificación de las víctimas. Mientras tanto, bomberos de Valencia, militares de la UME inspeccionan el lecho del nuevo cauce del río Turia en búsqueda de posibles cuerpos que hayan podido ser arrastrados hasta allí. También se busca en el mar, en las desembocaduras del Turia y del Júcar. Además, hoy mismo está previsto que un robot se una a las tareas de búsqueda de cadáveres en el mar. El robot es capaz de alcanzar los 2.000 metros de profundidad, dispone de brazos articulados y cámaras de alta resolución que pueden contribuir a realizar con mayor precisión tareas de búsqueda y tareas de rescate. Y durante esta semana también, Manuel, han continuado los trabajos de rescate en Letur, en Albacete. Allí se han encontrado finalmente las 6 personas que estaban desaparecidas. Finalmente se han encontrado los 6 fallecidos que desaparecieron el pasado martes, el día de la catástrofe. También hay un fallecido en Mira, en Cuenca. Nos vamos a ir directamente hasta allí, hasta Es Radio, en Castilla-La Mancha. María García, buenos días. Buenos días. Las autoridades confirmaban este viernes la identificación de los 2 cuerpos hallados sin vida en Letur. Corresponden a Juan Alejandro y Mónica, quienes estaban en paradero desconocido desde la riada. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Juan Alejandro el martes, siendo el tercero en encontrarse. El de Mónica, recuperado al día siguiente, fue el quinto en ser hallado. Ella era esposa de Jonathan, otra de las víctimas mortales de esta tragedia. Con estos hallazgos solo queda por confirmar si el último cuerpo pendiente de identificación, que supuestamente corresponde a Manuel, es el último desaparecido encontrado en Letur. El operativo de emergencia no se considerará finalizado hasta que se asegure la identidad de todos los cuerpos recuperados. La cifra de fallecidos en Letur asciende a 6 personas, tras el hallazgo de los 2 últimos cuerpos el miércoles. Entre los primeros en ser identificados estuvieron Dolores, de 92 años, cuyo cuerpo fue hallado inicialmente, y Antonia, de 72, que fue encontrada el domingo. Jonathan fue localizado el martes tras un error inicial en su identificación. Además de los 6 fallecidos en Letur, el temporal también se cobró la vida de Celsa, una mujer mayor cuyos restos fueron hallados en la localidad conquense de Mira, en Cuenca. El pueblo de Letur, sepan que continúa sumida en las labores de limpieza y recuperación tras el temporal. Gracias, María. En Valencia la prioridad para los servicios de emergencia es encontrar a los desaparecidos y también continuar con esas tareas de limpieza en las calles. Alrededor de 17.000 efectivos en total, entre militares, guardias civiles, policías nacionales, están desplegados en las zonas afectadas por esta gota fría en la provincia. Un equipo de informativos de esta casa se ha desplazado durante esta semana allí a Valencia para ver de primera mano cómo se están desarrollando todas estas labores de reconstrucción. Nuestros compañeros han sido testigos en primera persona de cómo un pueblo entero intenta recuperar poco a poco la normalidad después de la catástrofe. Personas que lo han perdido absolutamente todo. Han perdido a familiares, han perdido sus negocios y han perdido todo el trabajo de una vida entera llena de esfuerzo. Sara Becerro, has estado allí. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con esta conexión finalizamos una semana informativa sin duda muy dura e intensa en lo laboral y en lo personal. Han sido 5 días informando de lo que estaba ocurriendo en Valencia, concretamente en los municipios del Horta Sur afectadas por las inundaciones que provocaron la Dana el pasado martes 29 de octubre. Todos viven una situación muy complicada que les vino de manera repentina, que truncó sus vidas, sus sueños y sus negocios. Voy a tratar de hacer un poco mapa de situación porque sin duda es muy difícil de explicarlo por la magnitud. El lunes nos trasladamos hasta Paiporta, zona cero de esta catástrofe, porque sin duda ha sido la zona más afectada, donde el agua arrastró con más fuerza y donde se ha registrado el mayor número de fallecidos. Un pueblo a escasos 5 minutos de la ciudad de Valencia, donde de un día para otro se paró el tiempo. No hay calles, no hay comercios, todo está desordenado. Hay coches empotrados en viviendas, árboles atravesando comercios, calles convertidas en trincheras. Nos encontramos con vecinos que lo han perdido todo. Esa planta baja es de un hermano, esta es de mi sobrino, esa es de mi sobrina y aquel de mi hermano. Ahí ha desaparecido todo. Claro. Lo que hay en las casas ha desaparecido todo. Claro. Todo, cómo se ahogaban ahí, encima de un coche, les tiraba a la gente cuerdas, pero es que no podíamos hacer nada. El principio, la verdad, fue fatal. Pero también en estas localidades nos hemos encontrado una dualidad entre el desamparo, la pena y la frustración de los vecinos con la solidaridad y el esfuerzo titánico de los voluntarios, con una sensación de estar trabajando todos a una por un mismo objetivo, devolver la normalidad cuanto antes a estos pueblos. Abastecer un poco a todos los vecinos de la zona con de todo tipo de productos, tanto de limpieza, higiene, alimentación, ropa también de todo tipo, y lo estamos metiendo todo el rato las cosas dentro, las colocamos, las estructuramos y ahí dentro estamos organizados para ir sacándolas. Una ayuda y un esfuerzo sin mesura que aún así no era suficiente para limpiar todo el destrozo que había provocado la fuerza del agua. Las calles repletas de barro se fundían con los montones de enseres que los vecinos habían sacado de sus casas a la calle, con la desesperación y la necesidad de reconocer cuanto antes lo que antes era su hogar. Las ganas de trabajar se funden con la desesperación y con la pena de los vecinos, que lloraban cada vez que soltaban el cepillo y se abrazaban. Lo peor es que el padre de mi nuera está desaparecido hace una semana. No tenemos muchas esperanzas porque tenía 67 años, le dio un ictus el año pasado y tenía movilidad reducida. No paramos de buscarlo, hemos dado el ADN ya para cotejar. Otra zona afectada es Torrent y allí nos encontramos un panorama muy distinto. El pueblo no ha sido tan afectado por el agua y el barro, pero sí por las comunicaciones. De 5 puentes que conectan con Valencia capital y otros municipios, solamente quedan 2, por lo que es muy difícil trasladarse tanto para los vecinos como también para los servicios de emergencia. Para salir de Torrente a Valencia, que está en coche a 8 minutos, pues están tardando 4 horas. Ahora comienza un proceso largo para muchos vecinos que tienen que solicitar las ayudas. Elvira es funcionaria del consistorio de Chiva y está atendiendo a las personas afectadas. La gente que no tiene, sobre todo, lo que más pueden haber perdido es la escritura o la nota simple, que es lo que acredita la propiedad. Entonces, en el registro de la propiedad, que está también aquí en el municipio, están dando notas simples gratuitamente. Han pasado 11 días desde las inundaciones y han pasado 7 días desde que llegamos a Valencia. Sin duda, volvemos a Madrid con el orgullo de un pueblo que lo está dando todo por recuperar sus vidas cuanto antes. El orgullo de una sociedad que se ha volcado con los vecinos afectados, y vuelvo también convencida de que aún queda mucho, pero sin duda cada día les queda menos. Gracias, Sara. Entre 45.000 y 50.000 voluntarios aproximadamente se desplazaron en los primeros días del miércoles al domingo de la pasada semana a las poblaciones de la zona cero de la Dana de Valencia para principalmente llevar comida y ayudar en las labores de limpieza. Una oleada de solidaridad que ha recorrido las calles de Paiporta, Letur, Catarroja, Aldaya y muchos pueblos. Los voluntarios han llevado suministros a aquellas familias que se habían quedado sin luz, agua o comida. Ahora, una semana después, la solidaridad ha sido tal que los municipios se encuentran desbordados. Muchos de ellos ahora piden que las donaciones sean económicas para reconstruir sus vidas, ya que en muchos puntos de ayuda no caben más suministros. María Isabel Albalat es la alcaldesa de Paiporta.
Pero ahora mismo no podemos a nivel municipal gestionar todo lo que nos está llegando. Tenemos suficiente agua, tenemos suficiente alimentación, tenemos medicación. Lo que necesitamos es recursos que nosotros no tenemos. Y frente a la solidaridad, también hay personas que aprovechan la situación de caos para realizar robos en viviendas, en locales o en supermercados. Los juzgados de guardia de 3 de los partidos judiciales más afectados por la Dana, en Torrente, Catarroja y Alcira, han recibido al menos 62 detenidos por presuntamente participar en actos de pillaje y saqueos desde el inicio de esta catástrofe, de los que 30 personas han ingresado en prisión provisional. Además, también la Guardia Civil ha procedido a la detención de al menos 3 personas en relación a esos altercados que comentamos la semana pasada que tuvieron lugar el domingo durante la visita a Paiporta de los Reyes y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este es uno de los momentos donde los vecinos increpaban a la comitiva. Se trata de vecinos de pueblos afectados por la Dana y presuntamente están relacionados con daños provocados al vehículo de Pedro Sánchez y en otro de su escolta. 2 de ellos han declarado ante el juzgado, han quedado ya en libertad provisional, aunque eso sí, siguen investigados. El presidente Pedro Sánchez aprovechó esta semana desde el Palacio de la Moncloa para difundir un nuevo bulo respecto a esta situación. Sánchez aseguró que se trataba de grupos ultras perfectamente organizados, a pesar de que, como comentábamos, se trataba de vecinos de los pueblos afectados. Es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Pedro Sánchez es un cobarde. Huyó como una rata de alcantarilla, ante la indignación de la gente. ¿Quién se quedó allí? Se quedó el rey. Se quedó el rey. Dice Pedro Sánchez y el ministro de Exterior, Grande Marlaska. No, salió por patas por seguridad. Que había recibido un palazo en la espalda. ¡Mentira! No recibió ningún palo. Lo recibió su escolta, eso sí. Y los reyes recibieron, pues, la indignación también de la gente. Incluso la reina le llegó un bolazo de barro. Pero ahí estuvieron, al pie del cañón. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros responsables políticos? ¿Habéis hecho las cosas mal? Pues aguantáis el chaparrón. Y ahí estuvo el rey. Y al rey seguramente le habrían aconsejado: Su Majestad, vámonos, coja el coche y nos volvemos porque está en riesgo la seguridad. ¿Y qué hizo el rey? Le dijo a sus escoltas: no, quitadme el paraguas, yo voy a hablar con la gente. Y fue a hablar con la gente. Y tranquilizó a la gente. Y se abrazó con la gente. Él y la reina. Mientras el miserable de Sánchez huía por patas. Responsable del desastre de Valencia, junto con Carlos Mazón, que al menos tuvo la dignidad de quedarse junto al rey, o más bien detrás del rey. Pero Sánchez huyó como una rata de estercolero. Es un cobarde. Y además es un inmoral, porque volvió a mentir. ¿Cuál fue el argumentario que le preparó su ejército de asesores en Moncloa? No te preocupes, Pedro. Es culpa de la ultraderecha. Ultraderecha, fachas, nazis. Es siempre lo mismo. Estamos ya hartos de tanta mentira y de tanta manipulación. No hay ultras, ni hay nazis, ni nada por el estilo. Lo que pasó el pasado domingo fue simplemente el sentir de todo un pueblo que se sintió abandonado por las autoridades. Abandonado por el gobierno de Pedro Sánchez, abandonado por el Estado, en el peor momento, ante la peor situación. Allí no fue nadie a ayudarlos, a excepción de los propios vecinos, de los propios españoles, de las empresas y los trabajadores, de forma voluntaria y altruista, sin recibir ni esperar nada a cambio. Y el Estado, que nos cuesta un riñón, que nos quita la mitad de lo que ganamos, no apareció por allí en días. ¿Cómo pensabas que te iban a recibir, Pedro? ¿Con flores
te recibieron a palos. A palos. Por culpa de tu inmoralidad. Porque eres un miserable. Porque dejaste al pueblo de Valencia abandonado a su suerte en el peor momento posible. Lo dicho, Pedro Sánchez, un cobarde, un inmoral y un miserable. Y este jueves, Manuel, el Boletín Oficial del Estado publicó la declaración de zona catastrófica en Valencia y el resto de municipios afectados por esta gota fría que facilitará la entrega de ayudas a los damnificados por la catástrofe. Además, el Gobierno ha aprobado esta semana un primer paquete de medidas. Se espera que la semana que viene se aprueben más en el Consejo de Ministros, que se pasará del martes al lunes, porque Sánchez tiene viaje internacional. Se ha aprobado esta semana 10.600 millones de euros con un ámbito de 78 municipios y ya desde este jueves los afectados pueden acogerse a ellas. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. En concreto, el Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos o los enseres que se hayan visto afectados y perdidos. La partida, que llegó 7 días después de la catástrofe, contempla ayudas directas y medidas fiscales y laborales, además de líneas de avales avalados por el Gobierno para pymes, autónomos y familias para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe. Así, todas las personas de los 78 municipios afectados, son 75 en la provincia de Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, que hayan sufrido daños en viviendas, en coches, en sus empresas o hayan sufrido daños personales o la pérdida de algún familiar, podrán solicitar estas ayudas durante un plazo de 2 meses, concretamente hasta la primera semana de enero. A esto hay que añadir el plan de ayudas del Consell, que destinará 200 millones de euros a las viviendas dañadas. Serán 6.000 euros por cada hogar dañado. Pero este plan de ayudas del Gobierno tiene también letra pequeña. Vamos a conocer todos los detalles con nuestra compañera Beatriz García. Buenos días. Buenos días. Las ayudas inmediatas a los afectados por la catástrofe en Valencia han tardado 7 días en ver la luz. Sánchez anunció a bombo y platillo 10.600 millones en respuesta a la Dana, aunque esa cifra esconde algunas trampas. Por ejemplo, del total de esa cuantía, la mitad, 5.000 millones, consistirán en avales públicos para créditos, es decir, obligarán a los beneficiarios a endeudarse. Otro detalle es que acabamos de conocer que Hacienda ha recaudado hasta septiembre 15.000 millones más que el año pasado en impuestos. Por tanto, vemos que las ayudas del Gobierno son inferiores a la recaudación extra de todo el año. Así, el esfuerzo del Estado con la Dana es mínimo y el del contribuyente es máximo. Y para más descaro, horas después de la tragedia, Sánchez colaba otra subida de impuestos en el Congreso que, si consigue aprobarla, afectará a más de 13 millones de personas. Por todo esto, la próxima vez que Hacienda le diga que el dinero que usted paga en impuestos vuelve, tenga claro que no vuelve. Su dinero lo pierde y es el Estado el culpable. Gracias, Beatriz. Sánchez aprovechó la coyuntura para advertir de la importancia que tiene en este escenario de las ayudas por la gota fría que el Gobierno pueda aprobar unos presupuestos generales del Estado para el próximo año. De esta forma, el presidente situó la tragedia como un acicate para impulsar a los diferentes grupos a sustentar esas cuentas públicas para las que hasta ahora, como saben, no ha conseguido el respaldo suficiente. Son muchos recursos económicos a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas, y por tanto eso nos va a tener que hacer revisar, pues lógicamente, el impacto que va a tener sobre el déficit público, la deuda pública y evidentemente el encontrar los vehículos más eficaces y más ágiles posible en el marco de los presupuestos para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz y equitativa posible. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. La respuesta del Partido Popular ha sido contundente. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha criticado duramente lo que considera, dicen, una presión política sobre las comunidades afectadas. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, acusa a Sánchez de intentar aprovechar la tragedia para impulsar sus objetivos presupuestarios, asegurando que las ayudas pueden otorgarse sin necesidad de condicionar la aprobación de los presupuestos. La emergencia nacional,
Es responsabilidad del Gobierno cumplir con su deber. Y el deber de un Gobierno es desplegar todos aquellos recursos que tiene a su disposición como Gobierno de España cuando se produce una situación de esta envergadura en nuestro país. Ayer el presidente del Gobierno, lo escuchamos todos, hizo esa alusión a los presupuestos generales del Estado como la manera de agilizar y facilitar toda esta ayuda y estos recursos. Y reiteramos, no es necesario. Los reales decretos de créditos extraordinarios, de generación de créditos, son factibles y son inmediatos, y esto no puede esperar. Y por tanto no es el camino intentar utilizar esta tragedia para sacar unos presupuestos generales del Estado cuando ellos saben perfectamente que no es necesario. Desde el Gobierno rechazan lo que dice el Partido Popular, que hablan de chantaje, y el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las cuentas vienen también marcadas, dice, por las circunstancias. Precisamente hablamos de Ángel Víctor Torres, encargado de gestionar las ayudas para los afectados de la Dana en Valencia y en Albacete, porque fue también en el año 2021, como jefe del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres el responsable de gestionar las ayudas para los afectados por la catástrofe del volcán de La Palma. Su gestión generó numerosas críticas, ya que la mayoría de palmeros tardaron muchos meses en recibir las ayudas prometidas por las diferentes administraciones. A día de hoy, algunos de ellos siguen viviendo de las personas allí en La Palma en casas contenedores. Además, muchas ayudas aún no las han recibido ni siquiera. Pedro Sánchez se comprometió a abonar 100 millones de euros al año para la reconstrucción de la isla, pero de los 400 millones previstos ha llegado una cuarta parte, los correspondientes al año 2023, ya que este año no han recibido en 2024 ni un solo euro, y el dinero para los años 2025 y 2026 aún siguen en el aire. De las ayudas a la pérdida de la primera vivienda en La Palma, 60.000 euros, aún hay afectados que 3 años después ni siquiera las han recibido. Es Radio en Canarias, Paco Robaina. Tras la tragedia que ha conmocionado al mundo entero y que se sigue viviendo estos días en varias comunidades por el paso de la Dana, especialmente en la Comunidad Valenciana, la actualidad informativa ha vuelto a poner su atención en la erupción de la isla canaria de La Palma, un desastre natural del que la isla aún no se ha recuperado a pesar de las promesas en cuanto a ayudas por parte del Gobierno del Estado. Tras lo vivido en tierras peninsulares estos últimos días, las instituciones palmeras y canarias, además de la ciudadanía, han recordado lo sufrido en la isla canaria y han denunciado públicamente que Pedro Sánchez no ha cumplido con las ayudas económicas prometidas. Según los datos que se manejan, el gobierno estatal no ha estado a la altura y sigue sin estarlo, porque no ha llegado ni un solo euro de las ayudas prometidas en este 2024. Ante esta situación y tras las promesas de ayudas inmediatas a los afectados por la Dana, los pueblos palmeros afectados por el volcán canario y sus gentes han querido advertir a los valencianos para que no se confíen porque, en palabras textuales, con La Palma no ha cumplido ni se espera que lo haga, por lo que también podría suceder con las comunidades que han sufrido el paso de la tormenta más virulenta que se recuerda en la historia del país. Y aunque han pasado 11 días, continúan los enfrentamientos entre Gobierno autonómico y Gobierno central por la tardanza de las alertas a la población. Las distintas administraciones y los distintos partidos políticos acrecientan la batalla por culpar al otro y no asumir su propia responsabilidad. Los socialistas señalan al presidente valenciano Carlos Mazón y desde el Partido Popular se preguntan dónde está la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Este lunes el propio presidente valenciano, Carlos Mazón, acusó en la COPE a la Confederación Hidrográfica del Júcar de desactivar hasta 3 veces la alerta hidrológica el día de la Dana. A las 10:30 de la mañana, lo digo porque alguno diría, oiga, esa alerta famosa de las 8, esa alerta era lo que yo llamo la alerta negra, el último nivel ante la presa de Forata, y porque hacía poco tiempo que se había reestablecido, se había reactivado por esa revolución meteorológica por parte de la Confederación del Ministerio, la alerta hidrológica. Pero había gente que se sorprendía de que no se hubieran cortado las carreteras nacionales ya por la mañana, ¿no? Hubo algunas reuniones esa mañana a la que no se invitó a la Generalitat Valenciana, en la que estuvo la delegación del Gobierno, estuvo EMET, estuvo la Dirección General de Tráfico, estuvo la Guardia Civil, estuvo la UME, estaba el Departamento de Carreteras. Esa mañana todavía estaba activada la alerta roja y no se decretó el cierre de ninguna carretera. La conferencia no ha tardado en responder a dichas acusaciones. En un comunicado aseguran que el organismo de gestión de la cuenca hidrográfica del Júcar no tiene entre sus competencias la emisión de alertas públicas por riesgo de crecidas
y avenidas. La principal duda que existe actualmente es sobre dónde estaba el presidente de la Generalidad en el momento de las alertas, así como las decisiones que tomó Carlos Mazón o las que no tomó y debería de haber tomado en las horas críticas de la gota fría. Sus versiones han ido cambiando. Primero aseguró que estuvo en una comida privada y luego ya cambió de versión. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. En una segunda versión, Mazón aseguró que se encontraba en un almuerzo de trabajo, como acabamos de escuchar, y este viernes lo han definido como un almuerzo privado de trabajo. En este encuentro comió, finalmente se ha sabido que comió con una periodista valenciana para hablar de la radio-televisión pública. Por ese motivo llegó incluso 2 horas tarde a la reunión de emergencias que se estaba celebrando. Esto todo el martes 29, el día de la catástrofe. Por todo ello, deberá dar explicaciones. El próximo jueves va a comparecer Carlos Mazón en las Cortes valencianas. Y otra de las noticias importantes de la semana es la que tiene que ver con su consejera responsable de la gestión de emergencias, porque ha señalado que no conocía la existencia del sistema de alertas a los teléfonos móviles y dice que se enteró a las 8 de la tarde del mismo día de la Dana. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero es cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar ese alert. Bueno, y vamos al otro lado del Atlántico porque Donald Trump ha ganado las elecciones de Estados Unidos frente a Kamala Harris. El republicano se convierte así en el presidente estadounidense número 47, el primero de la historia del país con ficha policial y el segundo en ganar después de perder unas elecciones. Los escrutinios dan al republicano alrededor de 72 millones de votos frente a los 67 millones que ha conseguido Kamala Harris. Esto se traduce en que Trump ha conseguido 295 delegados electorales, superando ampliamente la barrera de los 270, mientras que Harris se ha quedado con 226. Trump recupera así la Casa Blanca, también se ha hecho con el Senado. Los demócratas han perdido el control de esta Cámara, contaban con 1/3 de la representación, pero los 2 escaños en Virginia Occidental y Ohio han pasado a ser republicanos. Así, los conservadores superan los 51 senadores, es decir, la mayoría que ha sido demócrata los últimos 4 años. El ganador de las elecciones, Donald Trump, celebraba su victoria asegurando que Dios le salvó de la muerte en el atentado que él sufrió durante la campaña para que ahora él salve a Estados Unidos. Mucha gente me dijo que Dios protegió mi vida por una razón. Y esa razón es salvar nuestro país y devolverlo a su grandeza. Haremos juntos esa tarea. Trump ha anunciado este jueves los primeros nombramientos de su administración y ha elegido a su directora de campaña como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo. Un equipo para el que suenan nombres en las quinielas republicanas. Al ya conocido vicepresidente J.D. Vance se suman también Marco Rubio, Robert Kennedy y otras personas influyentes como Elon Musk. Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos por el mismo país que en su día eligió a Barack Obama y por el mismo país que le echó hace 4 años de la Casa Blanca. Entre medias, 2 mujeres han intentado ocupar el poder, pero ambas han sido derrotadas por el magnate. Ya perdió las elecciones en el año 2016 Hillary Clinton y ahora hace lo propio la candidata demócrata Kamala Harris, quien tardó un día en reaparecer públicamente y reconocer su derrota. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La victoria apabullante de Trump también se debe a la incompetencia de Kamala Harris al frente del Partido Demócrata en esta campaña. Una campaña basada en el movimiento y cultura woke que ha provocado que los demócratas perdieran el voto de las minorías, como decía la propia presidenta demócrata. También perdieron el voto femenino y el voto hispano, que quedó del lado de Trump y los republicanos con un 53% de los votos. El mismo martes, la noche de las elecciones, Kamala no dio la cara y tan solo compareció su director de campaña, Cedric Richmond.
Continuaremos luchando durante toda la noche para asegurarnos de que cada voto se cuente, que cada voz haya hablado, así que no escucharán a la vicepresidenta esta noche. Y un día después de las elecciones ya sí que apareció ante los medios para reconocer la victoria de Trump. Sin embargo, no quería aceptar que su lucha ya ha terminado. Sé que están experimentando y sintiendo muchas emociones ahora, pero debemos aceptar los resultados de esta elección. Antes hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo en la transición de este poder. De momento serán 4 años más para el segundo mandato de Donald Trump. Gracias, Adrián. También ha comparecido públicamente el todavía presidente Joe Biden. En un mensaje dirigido a la nación, Biden ha garantizado una transición pacífica. También le ha dicho a Trump que no puede amar a su país solamente cuando gana. Las campañas son una competición de diferentes equipos y el país escoge uno u otro. Aceptamos la elección del país, pero como digo, no puedes amar a tu país solo cuando ganas. Hemos dejado en herencia la economía más fuerte del mundo. La hemos cambiado radicalmente. Juntos hemos cambiado América. Tenemos 74 días para terminar nuestro trabajo. Hagamos que cada día cuente. Bueno, pues para analizar las claves de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el futuro político del país, hemos hablado con Vanessa Vallejo, analista política de Voz Media. El asunto que más movió a los votantes pues es la economía, que en realidad era algo que ya se había dicho una y otra vez. Las encuestas, todas las encuestas mostraban que la principal preocupación de los americanos era la economía, y el presidente Trump pues hizo caso a esas preocupaciones que mostraban las encuestas y lo vimos en sus rallies una y otra vez, mientras que por el otro lado vimos un partido demócrata que se negaba a escuchar a la gente y que creo que simplemente subestimó a los votantes, creyendo que tenía muchos votantes seguros que nunca iban a votar por Donald Trump. Yo quisiera destacar a los hispanos porque Donald Trump logra un aumento de 13 puntos en el voto hispano, convirtiéndose en el candidato republicano con mayor porcentaje de voto hispano en la historia de este país. Precisamente Donald Trump, el candidato al que los medios y el Partido Demócrata han tildado una y otra vez de ser xenófobo y de odiar a los hispanos, de ser un racista. Y pues lo que le dijeron los hispanos al establishment del Partido Demócrata es: nos cansamos de sus mentiras, simplemente vamos a votar por este señor, y dejan a Trump muy bien parado entre los hispanos y dejan a los hispanos consolidados como un grupo poblacional muy importante en este país. Este es un momento muy importante para la política de Estados Unidos. Tenemos un muy buen momento para el Partido Republicano, un Partido Republicano con una Corte Suprema de Justicia conservadora. Los republicanos se han quedado con el Senado. Es posible que se queden también con la Cámara. Y tenemos un presidente que ha logrado una victoria bastante amplia. Entonces es un momento que los republicanos deberían aprovechar para sacar adelante reformas muy importantes, pero creo que también sería un momento muy interesante para que los demócratas reflexionen sobre lo que están haciendo con su partido y cómo el dejar que la izquierda extrema se tome el partido de una manera tan abierta y tan radical los ha llevado a tremenda derrota. Es un momento muy importante para que se una y aproveche este momento y no pierda esta oportunidad, porque han hecho el primer paso de la tarea, que es ganar las elecciones, pero queda lo más importante, que es dar a los americanos lo que les pidieron. La victoria de Donald Trump yo creo que es bastante emocionante porque significa muchas cosas al tiempo. Es un triunfo del sentido común.
es un presidente que logra ganar estas elecciones con un apoyo muy variado. Es una unión de grupos muy diversos. Lo que estamos viendo es un partido republicano ahora multicultural, multirracial, que congrega gente de diferentes ideas. ¿Qué la une a estas personas? Repito, el sentido común, sobre todo en aspectos básicos. O sea, es gente que puede ser muy diferente en cuanto a de dónde viene, de su color de piel, de su creencia religiosa, pero que todos están de acuerdo en que necesitan un país próspero y que Donald Trump dio un país próspero en sus 4 años de gobierno. Pues muchas gracias, Vanessa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. El pasado jueves nos fijamos, la jornada de fútbol europeo en la Europa League se vio opacada por los disturbios en Países Bajos tras el encuentro que disputaba el Ajax con el Maccabi de Tel Aviv. Los incidentes se saldaron con 5 heridos y con más de 60 detenidos tras un partido que ya desde antes del arranque se preveía complicado. Una manifestación pro-palestina esperaba impaciente la llegada de los aficionados visitantes israelíes al grito de Palestina libre. Finalmente la policía consiguió alejar dicha manifestación del estadio para evitar el enfrentamiento entre los israelíes y pro-palestinos, pero tras el encuentro llegó la peor parte. Grupos musulmanes y pro-palestinos realizaron un perseguimiento constante y violento sobre los aficionados del conjunto israelí, que volvían a sus hoteles tras el partido, provocando disturbios en varios puntos de la capital holandesa, propinando palizas, insultos, persecuciones, incluso atropellos intencionados. Hay varias imágenes y vídeos que se han hecho virales en estos días en las redes sociales que muestran esas persecuciones y esas agresiones por parte de hombres enmascarados. Ante dichas imágenes, el primer ministro israelí se pronunció. Benjamín Netanyahu reaccionó condenando directamente el ataque y también anunció en esos momentos el envío de 2 aviones para recoger a los aficionados atacados. Absolutamente lamentable, vergonzoso, increíble que suceda esto en el corazón de Europa, en Ámsterdam. Hordas de pro-palestinos persiguiendo, linchando a seguidores del equipo de fútbol del Maccabi, a judíos, por el mero hecho de ser judíos. Eso se llama progromo. Un progromo en el corazón de Europa, un progromo en Ámsterdam. Cacería de judíos en Europa. No son nazis. No son miembros de las SS, son pro-palestinos. Pro-palestinos persiguiendo, linchando, atacando, machacando a judíos que venían a ver un partido de fútbol. Intolerable. Absolutamente vergonzoso. Un bochorno absoluto. Lo que está pasando, lo que ha pasado en Ámsterdam no se puede consentir. Pero esto es lo que hay. Un grupo de radicales pro-palestinos árabes que se dedican a perseguir judíos por el mero hecho de ser judíos. Esto es lo que hay en Europa y algunos líderes políticos no lo entienden. No lo entienden. Y se posicionan del lado de los terroristas de Hamás, como es el caso de España. Un caso único, una excepción a nivel internacional, reconociendo de forma unilateral el Estado de Palestina en manos de grupos terroristas. Esto es en lo que se está convirtiendo Europa, con España a la cabeza, del lado, insisto, de los terroristas, no del lado de Israel, de la democracia y de la libertad. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos al tiempo de tertulia. La trinchera de llamas.